En ese orden de ideas son importantes también señalar las características mismas del derecho económico, y cuando hablamos de estas nos dice que el derecho económico es humanista, es dinámico, es complejo, es nacional e internacional, es concreto, es multidisciplinario e interdisciplinario, posee un enfoque micro y macroeconómico y es instrumento para el cambio social. Cuando nosotros hablamos que el derecho económico es humanista, se dice que el derecho económico tiene como eje central al hombre. Por tanto, las normas que tiene propiamente relación con él son ajustes estructurales que limitan el gasto público y que contienen los salarios mientras los precios crecen en favor del capital. Cuando hablamos de esto en el sentido humanista, nos dice el individuo es el eje central sobre el cual se gesta una economía. ¿Por qué? Porque tú como persona eres quien realiza ya sea un trabajo, quien realiza un contrato de compra-venta, quien realiza algún tipo de transferencia, quien realiza ya sea una actividad o quien en su momento contrata a alguien para que la realice. Entonces, el individuo como persona es aquel que mueve la economía de mercado, independientemente de la escala en la que se centre, pero es el hombre el eje central de la sociedad y por consiguiente el eje central de la economía, ¿no? Por ello, todas estas cuestiones van en torno, o las normas jurídicas giran en torno a la actividad de este dentro de una colectividad al momento de crear, al momento de producir bienes o también servicios. Ahora bien, cuando hablamos de la característica de ser dinámico, cuando hablamos de una característica dinámica, significa que es cambiante, ¿no? Es algo que va en una constante evolución y esto pues va en el mismo sentido que un derecho económico, porque el proceso de globalización nos lleva a que el hombre esté en una constante modificación. Lo mismo sucede con la economía. Las normas cambian y se adaptan a estos cambios tecnológicos y a estos cambios productivos. Y por eso se dice que ese dinamismo viene en un momento dado a ser parte de la globalización. ¿Por qué? Porque impulsa desde las pequeñas empresas, desde los productores agrícolas, que debe ser en ese mismo sentido dinámicos y oportunos para los países en desarrollo, mientras serán desleales e injustos para los productores en los países desarrollados, la pista más rápida de la globalización. Aquí entendemos a la globalización desde dos enfoques. El primero nos dice la globalización entra desde un sentido negativo en el hecho de que entre el más avanzado, más desarrollado esté un país, pues menores van a ser las cuestiones que quizá en un momento dado puede existir como producción agrícola. Entonces, ¿de quién hace uso? Bueno, pues desde los trabajadores que necesitan propiamente esta actividad o esta cuestión monetaria y que a cambio pues le ofrecen este servicio. Entonces, yo como país primermundista o yo como país consumidor obtengo mayores productos, adquiero mayores ganancias, pero en base a una cuestión dinámica y evolutiva que debe ser una modificación, ya sea en cuanto a pagos por aranceles o impuestos propiamente dichos, en cuanto a una forma de regulación a través de los tratados internacionales, propiamente también si este producto se queda de manera interna, bueno, cómo se lleva y trae de un estado a otro, pero por ello se dice que es dinámico. ¿Por qué? Porque a la par que se contribuye en una mejora del individuo, pues también tiene como eje central empezar también a tener esta forma de regulación jurídica. También se dice que es complejo. La característica de complejo nos dice que el derecho económico contemporáneo muestra diferentes tipos de facetas, ¿no? Por eso se dice que son facetas duales. ¿Por qué? Porque así como existen normas creadas propiamente por la Organización Mundial del Comercio que liberan los mercados para las exportaciones de los países en desarrollo, también establece la coexistencia entre este conjunto de normas que sancionan las empresas estatales estratégicas y que en un momento son vitales para el crecimiento económico de los países que se encuentran en una posición o en una condición mucho más lenta de evolución o de desarrollo. Por eso dice que es complejo, porque las normas jurídicas pues deben de lograr este equilibrio, ¿no? Si bien es cierto, deben tomarse en consideración para una mejora social, pero deben de particularizar en aquellos países en que van en mayores vías de desarrollo y que en ese mismo sentido requieren esta forma de regulación jurídica para estabilizar su economía de mercado, pero aquellos también que van un poquito más lento y que su forma de producción, su forma de consumo, su forma también de adquisición, pues es mucho más lenta. Entonces, a la par se deben establecer este tipo de condiciones como eje rector de regulación jurídica, ¿no? Porque en ambos se tiene que ponderar pues la estabilidad económica.
También se dice que otra de las características del derecho económico es que es nacional e internacional. Cuando hablamos del derecho mexicano, se conforma por normas internas, ¿no? Tal como se establece en el artículo tercero, quinto, 25, 26, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, así como también por normas zonales, ¿no? Como se establece propiamente dentro del Telecán, este Tratado de Libre Comercio en los 22 capítulos que se establecen y que otorgan un trato nacional, trato de naciones más favorecidas y principio de transparencia a las empresas y ciudadanos de Estados Unidos y Canadá en el territorio mexicano. Y también se dice que es internacional porque ahí se establecen las normas del Fondo Monetario Internacional, la OMC, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entre otras tantas, ¿no? Y por ello se dice que encuadran con los comportamientos de los gobernantes y de los gobernados en territorio mexicano. Porque si bien es cierto, las normas de derecho económico van a regir en determinada esfera de competencia nacional, zonal o internacional, pero todo ello se va para determinar lo que le sea más favorable al individuo como tal. Y repito, al ser el individuo, recordemos la característica de humanista, incide propiamente dentro de toda esta colectividad. También se dice que otra de sus características es que es concreto. Y cuando hablamos de lo concreto, se dice que el derecho económico es concreto porque toda su instrumentación jurídica tiene como base la Constitución y por ende las demás legislaciones secundarias que se aplican a estas relaciones económicas y que tienen distintos escenarios dentro del territorio nacional y zonal. Por eso, lo teórico en el derecho económico se plasma en los objetivos metajurídicos que se encuentran en el sistema de economía mixta y que se encuentran también vigentes en nuestro territorio mexicano. Por eso es concreto, porque tiene una propia fundamentación jurídica que le da soporte y sustento legal. También hablamos de la siguiente característica que es multidisciplinario e interdisciplinario. Cuando hablamos del término multidisciplinario, tenemos que hacer referencia al derecho económico que pueda ser analizado desde diferentes áreas del conocimiento humano. Es decir, la misma naturaleza presenta implicaciones de tipo económico, de tipo jurídico, de tipo político, de tipo social, ¿no? O sea, presenta diferentes tipos de áreas a entender y que también se deben de tomar en consideración porque tiene un impacto vital en materia de derecho económico. Por ello se plantea el principal problema en las negociaciones internacionales. ¿Por qué? Porque se pretende lograr armonizar estas diferencias o estas diferentes posturas que se tienen o los intereses mismos de los países que en ella intervienen. ¿Para qué? Para que todos ellos puedan obtener un beneficio quizá de manera distinta, porque también tiene que ser proporcional a lo que aportan o a lo que se suscriben o a los derechos y obligaciones que emanan de esto, pero repito, que se trate en todo momento de lograr un equilibrio en los beneficios para todas estas personas o para todos estos estados. Y cuando hablamos de la cuestión interdisciplinaria, cuando hablamos de esta cuestión interdisciplinaria, se establece que la economía y el derecho en estas dos ciencias, las normas de contenido económico requieren abordarse no de manera formalista y esencialmente realista o sociológica, sino que una norma devalúa la moneda no puede verse solo como una medida que fomenta este tipo de exportaciones, sino también se debe tomar en cuenta esta decisión política económica que expropia a los sueldos, a los salarios, y esto tanto de los mayoristas como de los minoristas, y que por tanto puede afectar ingresos para la educación, para la vivienda, para la salud, para la alimentación. O sea, se tiene que tomar esta cuestión interdisciplinaria porque todas las cuestiones positivas van a tener en ese mismo sentido una derrama económica y que esta va a poder ser utilizada para los diferentes sectores. Pero también cuando existe una mala decisión o una mala política pública o una mala instrumentación jurídica, pues luego entonces este perjuicio también va a implicar en diferentes esferas, ¿no? Por eso se dice que es interdisciplinario, porque se relaciona con varias disciplinas, ¿no? También nos dice que otra de las características es que presenta un enfoque macroeconómico y un enfoque microeconómico. Cuando hablamos de la política macroeconómica, nos dice que es propiamente esta cuestión a gran escala. Su atención es contemplada dentro de estas cuestiones macroeconómicas, implican estos grandes equilibrios dentro de una economía. Y aquí encontramos que se pueden comprender las autoridades o las agencias responsables de dirimir estas políticas económicas y que pueden influir claramente sobre determinados agregados económicos y en particular
pues también pueden moverlos en dirección deseada, ¿no? Como estamos hablando de estos monstruos económicos, de estos países primermundistas, pues son los que emanado de este poder, de este capital que tienen, pues luego entonces tienen también en el mismo sentido este poder de dominio o este poder también de someter a los otros a sus pretensiones, ¿no? Por esta esfera macroeconómica. Y cuando nosotros estamos hablando, por el otro lado, de las políticas microeconómicas, pues también no por ello se les resta crédito porque también juegan un papel muy importante en materia de derecho económico, pero aquí se consideran en contrapartida a la cuestión macroeconómica. Su centro de atención es la toma racional de decisiones por parte de unidades económicas individuales. Aquí, por ejemplo, tenemos las decisiones de una empresa o de los consumidores propiamente de manera individual. Entonces, podemos decir que estas políticas explícitamente microeconómicas pueden identificarse con aquellas actuaciones de las autoridades que pretenden influir o alterar las decisiones individuales con el fin de modificar la asignación propiamente de estos recursos. Por consiguiente, se dice que otra de las características es un instrumento para el cambio social. Y cuando nos dice esto es porque no todo derecho económico es por sí un instrumento para el cambio social. Ya vemos pues la liberación de estas importaciones de productos no necesarios para que se consuman divisas, para que se establezcan estas plantas nacionales, ¿no? O todas estas formas que pueden ser vistas como una norma que impulsa el cambio social, pero luego entonces, en cambio, existen estas normas que protegen a los consumidores, que protegen al empleo productivo, que fomenten la expansión de industrias nacionales y que también conformen una norma de contenido económico que impulse y dinamice un cambio social. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver en todo momento una transformación productiva, una cuestión que genere un crecimiento económico, que genere condiciones justas, condiciones equitativas y que luego entonces, en consiguiente, venga un beneficio colectivo, un impacto social. Por ello, las características del derecho económico tienen como eje central la concepción que se tenga tanto de la economía en una forma de asignación como una disciplina de control social, pero que luego entonces beneficie, si bien es cierto, al individuo, pero también al entorno mismo, y que todo esto tenga como eje central una forma de regulación, una forma de comprensión dentro de estos mismos instrumentos jurídicos normativos. Ahora bien, la distinción técnica y práctica entre el derecho económico, el derecho público y el derecho privado, primero se trata de identificar el derecho que más que un conjunto de normas jurídicas, el derecho es este orden normativo dentro de una sociedad que conforma con muchos más elementos que simplemente las normas emitidas por los órganos del Estado, ¿no? Por ello, el derecho y la economía mantienen relaciones estrechas, pero no absolutas, y por tanto es importante establecer que la norma jurídica también es importante para que exista un hecho económico. Debido a que el derecho económico como realidad normativa se aleja de las otras ramas tradicionales del derecho, asume un perfil instrumentalista. ¿Por qué? Porque se manifiesta en la adaptabilidad de sus reglas en las condiciones cambiantes de los sistemas económicos y fundan en este esquema económico prácticos orientados teológicamente, es decir, por doctrinas de causas finales, las cuales son atribuidas a una finalidad o a un objetivo de una forma mucho más compleja. Cuando hablamos de la relación entre el derecho económico con las ramas del derecho privado, como retomamos, se dice que es de carácter instrumental. El derecho económico se relaciona con disciplinas jurídicas afines a los agentes económicos privados, tanto nacionales como extranjeros. Ejemplo, el derecho mercantil, el derecho empresarial, la propiedad intelectual, ¿no? Los naturales o propiamente las cuestiones jurídicas. Y por ello se establece que el derecho económico como un subconjunto normativo que regula disciplinas y ejecuta la política económica y la planificación en búsqueda del desarrollo que equilibre las necesidades sociales ilimitadas frente a los recursos naturales escasos en una disciplina adscrita en el ámbito del derecho público. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la relación entre el derecho económico con las ramas del derecho público, se dice que cuando se establece alguna de las partes de la relación jurídica que participan en el Estado y que son representados por un gobierno. Por tanto, el derecho económico está dentro del marco que clasifica el derecho público, toda vez que es el mismo Estado, a través del gobierno, quien realiza los actos jurídicos con los agentes económicos. Por ello se establece que el derecho económico nace vinculando el concepto de orden público económico y, por tanto, el derecho público constitucional
y administrativo. Dentro del derecho constitucional se encuentra el artículo primero, quinto, noveno, 25, 26, 27, 28, 73, 74, 76, 89, 123, 131 y 133 constitucional. Cuando nosotros estamos hablando propiamente del derecho administrativo,